Bueno, pues yo soy Ignasi, como comentaba, Joan y Marc van a ser, les he pedido por favor que sean maestros de ceremonia. Si hay dudas por el chat de Zoom podéis hablar con ellos. En esta charla me gustaría hacer del tirón todas las slides que tengo y guardar para el final la ronda de preguntas-respuestas, charla, clinic, llamarlo como queráis, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es que ya comparto mi pantalla y con permiso del menú de Zoom ya vamos al asunto. La charla de hoy se llama Jeroglíficos, Minotauros y la factura de la luz. Porque no hay quien la entienda, es un laberinto y obviamente es la factura de luz. Mi nombre es Ignacio Monclós, tengo un máster por la Universidad Autónoma de Cuñaos, que es la que me ha dado el título de ingeniero eléctrico, que tiene de validez lo que un duro sevillano. Vale. No sé dónde tengo el cursor, no sé qué está pasando, las slides no van, está todo roto, se acabó. Aquí estamos. ¿Quién soy yo? Soy un señor mayor. ¿Por qué digo que soy un señor mayor? Porque ya visto de pantalón largo todo el año, incluso en verano. Y además me pasan cosas como que tengo las gafas en la mano y busco las gafas. O soy administrador del meetup de Software Crafters y ni siquiera sé que lo soy. Y le pido a un administrador, oye, hazme administrador. Y su respuesta es que ya lo eres. En cuanto a conocimientos del mercado eléctrico, sé cero. Como decía, cuñado, ¿vale? Pero ¿por qué me meto en todo esto? Porque a raíz de varias cosas tengo que cogerme la baja, me rompo, tendinitis, problemas musculares y me paso 2 meses inmóvil en cama. ¿Y qué hago? 2 meses inmóvil en la cama. Por suerte otra vez se me ha perdido. Esto lo tengo para allá. Perfecto. Pues, ¿qué hago? Pues nada, lo que haría cualquier persona, que es ponerme a programar. ¿Por qué? Pues porque me aburro, principalmente. ¿Y por qué me llega una factura de la luz con un montón de números que me miro por primera vez con muchísimo más detalle de lo que haría habitualmente? Y de repente me doy cuenta de que no sé si son números grandes o si son pequeños, o si es mucho o si es poco. Y sigo investigando, entro en la web de mi comercializadora y no encuentro información útil o información que responda a un montón de preguntas y de dudas que empiezan a surgir, ¿no? Como por ejemplo, en casa, ¿cuánto gastamos al mes en kilovatios hora? ¿Vale? Ya tengo este número. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Cuál es mi footprint en inglés de CO2? No sé. ¿Vale? ¿Por qué gastamos tanto o tan poco? ¿Podemos mejorarlo? ¿Cuánta potencia contratada tenemos? No tengo ni idea, porque estoy en un piso de alquiler y no recuerdo haberlo cambiado. O sea, que es algo que ni siquiera soy consciente de ello. ¿Y eso es mucho o eso es poco? Para el tipo de vivienda y familia que me preocupa, que es la mía ahora mismo, ¿no? Y, por supuesto, después de todas esas preguntas, queda la pregunta de si está mal, ¿podemos llegar a mejorarlo? Mejorarlo en dinero y en kilovatios y en kilovatios hora, ¿vale? Son 3 dimensiones distintas. El tamaño del tubo, cuántos electrones pasan por el tubo y a cuánto me cobran el electrón, ¿vale? Entonces, porque a mí me salen estas dudas y porque muchos habéis venido, y yo sospecho que hay gente que tiene estas dudas similares, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir en el chat un link que debería ser el que tengo en el clipboard. Voy a ver. Os he pasado por el chat un link a un Google Forms, que es el que tengo en pantalla, con estas preguntas, ¿vale? No hace falta que respondáis ahora, pero sin mirar a la chuleta, me gustaría que hagáis este ejercicio, ¿vale? ¿Cuánto gasto en tu vivienda casa, tu vivienda familia? Tal vez lo sabes, no lo sabes, tendría que mirarlo.
Esto ¿sabes si es mucho o es poco para el tipo, para el perfil que tenéis? No, es que tenemos la cocina a gas y el calentador del agua también a gas. Vale. Entonces, para este tipo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si queréis responder ahora, os paramos un minuto. Mientras le echáis un vistazo a esto, os cuento otra cosa antes de seguir con la presentación. Como os decía, me gustaría hacer la presentación del corrillo en vez de ir haciendo interrupciones, que es un formato que he visto que online no me acaba de gustar. Pero he preparado un Google Docs y este es el segundo link que os paso para que podáis ir apuntando preguntas. Creo que será más fácil que ir metiendo preguntas en el chat de Zoom. ¿Vale? Marc y Joan intentarán también hacer un poco de limpieza. Si veis una pregunta que ya está y ponéis vuestro nombre al lado, será más fácil ver que hay muchas personas interesadas en una misma pregunta. ¿Vale? Eso, no sé, no sé si funcionará o no, estamos aquí haciendo experimentos. ¿Vale? Este era el cuestionario y este es el link de la... madre de Dios, tengo la cabeza hoy frita. Este es el link de la hoja que acabo de compartir para que podáis poner las preguntas y el interés por una pregunta u otra. Vale. Entonces, ¿hoy de qué hablamos? Hablamos de facturas. Esta, que veis en pantalla, es nuestra factura en el piso en el que vivimos ahora, es lo que os decía, un piso de alquiler, en el periodo entre el 10 de marzo y el 13 de abril de este año, de 2021. Como veis, en el apartado de titularidad no aparece mi nombre, en el apartado de pago sí aparece mi nombre. Esto es relevante para más adelante. ¿Vale? Y en la primera página hay un resumen en cuanto a unos precios y unas lecturas y unos grafiquitos de barritas. ¿Vale? Pero esta información es muy gruesa, ¿no? Para los que tenéis un perfil técnico programador, la factura es un hash de un montón de datos que en la factura no aparecen, del consumo, de tarifa, etcétera, etcétera, y que como output da un número en euros. ¿Vale? Antes de entrar en materia, en desgranar esta función de aquí, vamos a hacer un repaso rápido en cómo funciona el mundo de la energía en España. En primer lugar, a mano izquierda tenemos generación. Generación de energía quiere decir que tenemos molinos, que tenemos placas solares, que tenemos plantas nucleares, centrales hidráulicas, centrales de carbón, de ciclo combinado, de gas, de lo que sea. ¿Vale? Todas estas fuentes de generación producen electrones. Estos electrones, mediante lo que se llaman las distribuidoras, que se han repartido el pastel de esta manera, Endesa y Iberdrola son las distribuidoras, nos llevan los electrones hasta casa. No es del todo cierto, pero bueno, pero casi. ¿Vale? Y en último lugar están las comercializadoras, que es a quien nosotros tenemos el control de contratar. Nosotros no tenemos el control de contratar una distribuidora u otra, porque ya se han repartido, como os decía, el pastel de todo el país. ¿Vale? Hoy no hablaremos de generación. Hoy no hablaremos de distribuidoras más allá de las que yo he podido investigar, que es justo la que a mí me afecta, que es la que da servicio donde yo vivo, que es en Cataluña, que es Endesa. Casualmente es la misma distribuidora que la mitad sur de la península. ¿Vale? Hoy es muy de pasada, a lo mejor hablamos de la distribuidora de Endesa. ¿Vale? Y en la mayoría de casos voy a hablar de Soma Energía como comercializadora porque es la que yo conozco. Aquí no pretendo hacer una comparativa exhaustiva de todas las comercializadoras que existen. Esto no quiere decir que yo os la recomiende o no os la recomiende. Cada cual, ya lo veréis al final de la charla, que elija la comercializadora que le dé la gana. ¿Vale? De todos modos, lo que estoy explicando no es del todo cierto. ¿Por qué? Las generadoras producen electrones que las distribuidoras mandan a tu casa. Si eres una tienda de campaña, pues te mandarán menos.
En tu casa hay un aparato que manda datos acerca de cuánto has consumido y estos datos la distribuidora los comparte con la comercializadora, que es quien acaba cobrándote un dinero. ¿Vale? Dicho lo cual, en realidad por aquí escondido y casi sin que lo veamos hay un actor más, que es Red Eléctrica de España, que es la red, el cable, la, la torre de alta tensión y el mercado internacional de compra-venta de bla, bla, bla. Hoy no toca, ¿vale? Vamos a hablar de facturas y dentro de la factura hay dos partes que son el consumo y la tarifa. ¿La tarifa qué hace? La tarifa es una función que, dado un consumo, cuántos electrones he consumido durante una hora, me dice cuántos euros tengo que pagar. ¿Vale? Esto es una versión simplificada. Lo podríamos reescribir, rollo un poco más matemático, como la función TRF de un consumo hora y que como resultado me da unos X euros. ¿Vale? Entonces una factura no deja de ser un sumatorio entre una fecha de inicio y una fecha fin de aplicar esa factura para todos los consumo hora entre este fecha de inicio y fecha fin. ¿Vale? Por ejemplo, si la fecha de inicio son las 00 del 1 de abril y la fecha fin son las 23:00 del 30 de abril, el resultado sería mi factura, factura en euros para el mes de abril. ¿Vale? Hasta aquí no hay ningún secreto. Y esto, que para mí, por lo menos, es tan fácil de ver, pero claro, yo estoy un poco sesgado porque, pues mira, soy ingeniero y las matemáticas y esta formulación no me resulta extraño. Se nos presenta así. ¿Vale? Que si la potencia por aquí, que en punta y valle, que si luego está la energía, pero si luego vienen unos ajustes de los peajes. Y estos peajes afectan a la energía o afectan a la potencia. Luego hay otro apartado que se llama varios, que es el alquiler del contador. Y luego en impuestos, de repente, aparecen dos cosas en vez de una. Y esto es una cosa muy extraña. ¿Vale? Y eso, a mí, cuando lo veo, me pone de muy mala leche y me da ganas de tirar el mando de la PlayStation contra la pared, si tuviera PlayStation. Y si el piso fuera mío, porque siendo de alquiler me harán pagar la pared por nueva. ¿Vale? Entonces, cuando yo veo eso, lo que necesito es un momento de calma, un momento de reflexión y decir, espera, sabemos algo de matemáticas, podemos leerlo un poco más. Además, estoy en móvil en cama, no tengo nada más que hacer. Vamos a pensar un poco, vamos a reescribir esa ristraja de números, vamos a escribirlo de algún modo que no sea tan matemático tampoco. Vamos a intentar escribir la factura en algo que sea más comprensible. La factura, creo yo, se puede simplificar en estas tres líneas. La primera, ¿cuánta potencia contratada tienes en tu vivienda? Multiplicada por el precio de la potencia, que habitualmente se indica en euros por kilovatio año, y multiplicada por el número de días de esa factura. Bueno, lo que os enseñaba al principio de todo era una factura entre el 10 de marzo y el 13 de abril. Entonces creo que son 34 días, ¿vale? Entonces hay que dividir el precio del año en el número de días, dividido entre 365. Luego hay otro concepto que es la energía que he consumido en ese periodo por el precio de la energía durante ese periodo. ¿Vale? Y al final hay otras cosas, es aquí como un saco roto, que son impuestos o bonos o servicios o lo que sea en base a la comercializadora, en base a donde viva incluso, o en base a lo que dicte la ley en ese momento. Teníamos hasta 2015 una carga extra que era la moratoria nuclear, que venía de tiempos inmemoriales, y el 2015 pues caducó y ya no nos aparece en la factura. ¿Vale? Vamos a pintar esto de una manera que sea algo más fácil también de comprender. La potencia contratada es un valor fijo y una vez tocado ya no se puede volver a tocar. Cada vez que quieres cambiar la potencia, puedes o no tener que pagar un dinero cada vez que tienes que ajustar la potencia. Desde el 1 de junio creo que puedes cambiar la potencia hasta 2 veces al año de forma gratuita. Pero
consultarlo con vuestra comercializadora. En azul hay algo que sí que está en nuestro control, que es la energía consumida. Pues si yo decido que no se enciende ninguna bombilla en toda la casa, consumiré menos energía. Perfecto. Y luego, en naranja, tenemos un conjunto de elementos que están asociados a nuestra tarifa. Y la tarifa es algo que sí podemos controlar, es algo que nosotros decidimos cuando yo contrato la luz con Lucera o la luz, Bulb, Somenergia, quien sea, lo que estoy haciendo es, aparte de casarme con una comercializadora, elegir una tarifa. Tarifa de precio fijo. Y luego me das no sé qué ventajas, no tengo ni idea. Cada comercializadora hace un poco lo que le da la gana. Para rizar más todo el rizo hay un factor más dentro de la tarifa. Cuando habléis con una comercializadora, lo primero que tenéis que decidir es si queréis una tarifa de mercado libre o una tarifa de mercado indexado. ¿Y eso qué significa? Una tarifa de mercado libre es una tarifa en la que la comercializadora pone el precio de la potencia y de la energía que le apetezca. Yo he ido a Somos unos ladrones eléctricos.com, que es una comercializadora, que ha decidido cobrarme el kilovatio hora a 7 euros. Pero es un precio fijo, eso sí. Tiene que ser siempre 7 euros. Es caro de narices, pero siempre es fijo. ¿Por qué? Porque es mercado libre y son libres de poner el precio que quieran. En cambio, están las tarifas de mercado indexado. El mercado indexado viene determinado por una subasta de energía que de un día para otro decide a qué precio será la energía. Y tú, sobre este precio indexado, a lo mejor pagas un pequeño margen para la comercializadora. Por ejemplo, hay una comercializadora, que ahora no recuerdo cuál es el nombre, que sobre cada kilovatio hora de PVPC, si esta es la tarifa que has contratado, te añade sobre el precio de mercado 0,01 céntimos, 0,01 euros. Es su margen de beneficio, ¿vale? Porque luego ellos tienen que pagar la energía al mercado mayorista europeo, ¿vale? Y aquí está el dilema. ¿Yo qué hago? ¿Mercado libre, un precio fijo o mercado indexado y que sea como la bolsa? Oiréis muchas veces la frase siguiente. PVPC siempre es más barato. Eso es mentira, ¿vale? Históricamente, durante los últimos 3-5 años, sí que se ha cumplido que PVPC, que es esta curva lila, esto es el precio real según Red Eléctrica, son datos históricos de precio de energía desde enero del 2019. Como veis, sí que es verdad que esta curva lila, morada, está por debajo de esta otra línea recta, que es el precio de la energía en Somenergia. Yo durante todo 2019 tenía un precio fijo de Somenergia que era superior a lo que haya pagado cualquiera que estuviera con una factura, con una tarifa de mercado indexado de PVPC. ¿Vale? Si os fijáis, Somenergia un día decidieron, pues mira, a partir del 1 de julio bajamos el precio. Perfecto, pues me bajaron el precio. Pero me lo notificaron. En mercado libre, el contrato entre comercializador y usuario tiene que siempre, con previo aviso, ser un precio fijo, ¿vale? A la derecha de todo, veis que los datos ya se vuelven un poco locos. Hay una punta por aquí en el que el lila ya supera Somenergia. Eso fue un pico de precio brutal en enero de 2021. Y luego ya a la derecha de todo he cambiado los colores porque desde el 1 de junio ya no tenemos el mismo modelo de tarifas, tenemos las nuevas tarifas, estas de las 3 franjas que hemos oído millones de veces en los periódicos y en las noticias, que si la hora de la noche, que si la hora de la mañana, que si la hora punta, que entonces es súper cara, que tenemos que levantarnos a las 3 para poner la plancha, la lavadora, bla, 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 ¿vale? Antiguamente teníamos las tarifas 2.0A, que era siempre el mismo precio,
2.0 con discriminación horaria, 2.0 con discriminación horaria para coche. Entonces, bla, bla, bla. Ahora es todo 2.0 TD. 2.0 TD es lo que hemos oído hasta la saciedad de la noche, la mañana y la hora punta. ¿Vale? Vamos a hacer un poco de zoom, porque os recuerdo, estamos todavía discutiendo, estoy todavía discutiendo si PVC es siempre más barato. ¿Vale? Voy a hacer un poco más de zoom a las últimas 10 semanas. En estas últimas 10 semanas, por ejemplo, a la izquierda veis que hay 4 semanas de mayo en las que PVPC ya se disparó bastante. Y según qué tarifa tenías por ahí, ya a lo mejor había varias horas que eran peores que, por ejemplo, esta línea recta que, insisto, es un ejemplo, que es el que yo conozco, que es el de Som Energía, pero habría otras líneas rectas de otras comercializadoras en otro punto, algunas por debajo, algunas por encima. ¿Vale? Y desde el 1 de junio, que es cuando cambia de color, es cuando entran las nuevas tarifas de tres periodos, etcétera, etcétera. Voy a hacer un poco más de zoom porque quiero que lo veáis. ¿Vale? Desde que han entrado en vigor las nuevas tarifas, no ha habido más que una hora en 2 meses que llevamos en las que el mercado indexado o PVPC fuera más barato que la tarifa contra la que yo comparo, que es Som Energía. ¿Vale? Si comparamos con otras, a lo mejor sí, a lo mejor PVC siempre sale más barato. Pero yo, por ejemplo, he encontrado de casualidad, porque yo soy de Som Energía por otros motivos, no por el precio, sino porque es todo energía verde, es cooperativa, bla, 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 ¿vale? Pero da la casualidad que estoy con una comercializadora que desde mediados de abril, más o menos, me sale más barato que el mercado indexado, porque el mercado indexado está por las nubes. Entonces, aquí lo que es importante es que mercado libre, precio fijo, mercado indexado, precio variable. Y esto es como una hipoteca. ¿Qué quiere? ¿El tipo fijo o el tipo variable? No, yo es que prefiero pagar el 2%, pero saber que siempre pago el 2%. No, 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 no. Yo quiero un Euribor más 0,8, porque ahora el Euribor está abajo. Sí, y en 10 años el Euribor está al 10% y pagarás 10,8% de intereses. A saber, cada cual que decida cómo quiere vivir, ¿vale? Entonces aquí decidir si es mercado libre o mercado indexado es una cosa muy personal. Luego, sobre la tarifa, hay algunas comercializadoras que añaden algunas rizadas más para complicar todavía más las cosas. Por ejemplo, hay una comercializadora que te ofrece 50 horas al mes gratis, pero no cualquier 50 horas, sino las 50 horas que más consumas de este mes, te las regalo. Hombre, esto no está mal. Y ahí habría que investigarlo, ¿vale? Luego hay otra que te dice, no, no, yo te regalo 2 horas, las 2 horas al día que tú me digas. De 7 o 9 de la mañana, porque es cuando nos duchamos todos y tenemos el calentador de agua eléctrico y además calentamos la leche para desayunar y cocinamos el tupper del mediodía. Entonces, todo eléctrico, de 7 a 9 me lo haces gratis. O tarifa plana, yo te pago siempre lo mismo, da igual lo que consumas. A veces ganas tú, a veces gano yo, y a lo mejor tendremos ahí un saldo que irá variando. ¿Vale? Y luego, investigando todo esto, descubrí que existe una cosa que es por ley, que el ministerio lo impone, que se llama el bono social. Está pensado para familias monoparentales, familias numerosas, familias en riesgo de exclusión, gente mayor que vive exclusivamente de una pensión inferior a no sé qué cantidad. El problema o la limitación, no es un problema, del bono social, que es un descuento muy importante, de entre el 25 y el 40%. ¿Vale? La cuestión es que el bono social te obliga a contratar con Energía 21, que es la comercializadora de Endesa que ofrece PVPC. Entonces, ¿qué pasa? Si PVPC se pone por las nubes, por mucho que me descuentes, a lo mejor no me sale cuenta. Entonces, en resumen, aquí es donde estamos, 2.0 TD, ya no existe otro tipo de tarifa, todas son 2.0 TD. Tenemos estas 3 franjas horarias en función de si es laborable, festivo o si es fin de semana, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora ya podemos empezar a entender un poco más qué pone en la factura. Hay una primera parte que es el término fijo, que es la potencia contratada, que si ahora con 2.0 TD nos informará de 2 números. La potencia contratada o P1 en horas punta y la potencia contratada o P3 en horas valle. Estas van a precios distintos y pueden ser valores distintos. Yo puedo contratar 2 kilovatios en hora punta y 10 kilovatios en horas valle, porque en las horas valle, que es por la noche, tengo un coche eléctrico
y lo tengo enchufado. Entonces necesito mucha potencia, pero durante el día, que no tengo el coche en casa, lo tengo desenchufado. La potencia en una valle es extremadamente barata, ¿vale? Los números que veis en pantalla, la potencia punta sale a 30 euros el kilovatio año. La potencia valles sale a 1,4 euros el kilovatio año. Todas las comercializadoras están más o menos ahí, ¿vale? Este ejemplo que os pongo, además, aplica o te lo pone por separado el margen de comercialización. Y aquí hay que saber empezar a leer un poco, porque este 3,113 se suma a una punta o se suma solo a la valle, y aquí es donde empiezan las cosas a temblar un poco. He dejado fuera adrede los euros, ¿vale? Quiero centrarme en los números de consumos, de potencias contratadas y de precios, ¿vale? Luego viene el término variable, que esta comercializadora son tan amables de ponerlo ahí bien gordo. Esto es energía, esto es potencia, ¿vale? Y aquí se ve muy claro que esta familia consumió 9 kilovatios, 15 kilovatios, 24 kilovatios. Esto es muy poco, ¿cómo es posible? Porque esta factura es de solo 12 días. Es muy difícil comparar facturas porque cada factura es del periodo que les da la gana. A veces son 12, a veces son 25, a veces son 14, a veces son lecturas reales, a veces son lecturas inventadas. Aunque lecturas inventadas en el mundo eléctrico prácticamente ya no existen. Desde 2018-2019 todos tenemos smart meters o cacharros que miden el consumo en casa suficientemente inteligentes como para hacer lecturas reales en remoto y mandar los datos a través de internet o a través de la línea. Luego vienen otras cosas, coste de la energía, impuesto de la electricidad y alquiler. ¿Vale? Voy a entrar un poco en detalle. Voy a entrar un poco en detalle en el apartado impuestos y voy a haceros una pregunta. Podéis ponerlo en el chat. ¿Cuánto creéis que estamos pagando en concepto de impuestos en cada factura? La primera opción es el 21%, porque el IVA es del 21%. No. Porque en junio yo leí la noticia de que ahora el IVA de la electricidad es del 10%. O el 27% o el 15%, porque tenía que poner dos números más para tener una pregunta-respuesta de 4 opciones. En el chat, Albert pone, por ejemplo, la B. ¿Alguien más se atreve por el chat a ponerlo por ahí? La A, la B. ¿Quién más? ¿Alguien más? La A y la B. ¡Wow! ¿Sí? Ojo, ojo. La C. ¿Nadie más? Bueno, pues las respuestas correctas son la C y la D, depende de cuándo, ¿vale? La respuesta correcta era la C hasta el 1 de junio o el 20 de junio, porque no quedó muy claro cuándo se aplicó el cambio. Y la correcta a fecha ya de hoy es la D, que es el 15%. En cuanto a todos los impuestos posibles, ¿por qué? Porque en la factura tenemos un concepto que se llama impuesto a la electricidad. ¿Y qué es esto? Es algo que se sacó de la manga el lobby del carbón, porque claro, como ahora vienen otros generadores de hidráulica, de eólica, solar, no sé qué, la gente consume menos carbón. ¿Y qué hay de lo mío, no? Bueno, pues le cobro un impuesto a la gente por el hecho de consumir y por el hecho de contratar. Ojo, porque es impuesto a la electricidad en general, no es solo al término variable, es también al término fijo. O sea, tú contratas más potencia solo por tener potencia contratada y estás pagando impuestos a la gente del carbón. Es que esto a mí, cuando lo descubrí, me estalló el cráneo así. ¿Vale? ¿Qué pasa? Se calcula todo el término de electricidad de la factura, se le aplica este 5,1126 y cuando tienes el número, se coge su suma y luego se le aplica otra vez el IVA. Total, que se acaban componiendo los dos números y acabas pagando un 15%, o peor antes, un 27% de impuestos. ¿Vale? Nos han bajado el IVA, además, al 10%, pero esta bajada es temporal. Y según qué potencia tengáis contratada, sobre todo si sois autónomos, si tengo una tienda y tengo más de 10 kilovatios o más de incluso 6,6, no está claro exactamente a partir de cuándo o a partir de cuánta potencia el IVA volverá a subir. Esta bajada del IVA es temporal y solamente para algunas potencias contratadas. En la mayoría de domicilios, el IVA seguramente se mantendrá en el 10%. Pero bueno, esto
adelanto acontecimientos, se está hablando del 2023, o sea que a saber qué pasa. ¿Vale? Dicho todo esto, voy a parar 2 minutos porque también necesito beber un poco de agua. Por aquí me chivan que menor de 10 kilovatios. Pues es muy probable que sí que sea eso. Veo que Robert me está viendo aquí por el pinganillo. Robert, no estoy muy atento al chat, te pido disculpas. Luego, si quieres, te doy la palabra y me corriges todo del porrón, ¿vale? Rubén es una persona que conocí a través de Slack, eh, bueno, en el que yo hablaba bastante de tema de electricidad y tal, y él trabaja en el sector, o sea que podrá explicaros muchísimo más y seguramente en la ronda de preguntas y respuestas él tenga las respuestas mucho más detalladas y más correctas de lo que yo podría llegar. ¿Por qué? Porque os recuerdo que en la Universidad Autónoma de Cuñados ofrecemos cursos de macro y microfinanzas, de fontanería, de fútbol, y si me contratas otro curso de otro deporte, 50% de descuento en el siguiente curso, salvo petanca profesional, que no se considera deporte, se considera estatus. ¿Vale? También tenemos, como todos sabéis, y habéis visto a todos los viejos del mundo, cursos, máster y doctorado en arquitectura y en construcción, y hasta 790 cursos más. Llegados a este punto, ya veo que todos me están levantando la mano y me estáis preguntando, oye, pero ¿qué tarifa me recomiendas? Porque es lo que todo el mundo me pregunta cada vez que sale este tema y me pongo a hablar un poco de esto. Y la respuesta es, depende, obviamente, porque somos informáticos y la respuesta siempre es depende. ¿Y de qué depende? De cómo sea tu curva de consumo, de cómo sean tus hábitos, de cómo sea tu vivienda, de qué electrodomésticos tengas, de qué electrodomésticos sean eléctricos, de qué tan buena sea la carpintería de las ventanas o el aislamiento que tienes con el vecino encima o abajo, o la orientación de la vivienda, o depende de 7.000 cosas. ¿Vale? Entonces, la siguiente pregunta es, vale, muy bien, si depende de la energía consumida, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi perfil de consumo? ¿Cómo puedo saber este numeraco que me llega, que son 180 kilovatios al mes, 180 kilovatios hora el último mes? ¿Cómo puedo saber esto si es mucho, si es poco? ¿Cómo puedo saber cómo se ha distribuido? ¿Vale? Pues el truco está en saber que existe una página web que es edistribución.com, que es la página web de Endesa Distribución, y aquí es donde os recuerdo el mapa de España y que este link es solamente para la gente que vivimos en áreas donde Endesa Distribución sea la distribuidora. Y yo entro aquí, hago login, pongo mi DNI, bla, 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 y veo estas curvas de consumo. Y entonces yo puedo saber que el día 21 de julio entre las 2 y las 3 estaba consumiendo 0,4 kilovatios hora. Esto no sé si es mucho o es poco, pero bueno, de repente veo que de 9 a 10, de 8 a 9, perdón, hubo ahí un pico, claro, porque a lo mejor estábamos cenando y pusimos el microondas y no sé qué. Y luego, pues no sé, estuvimos un rato viendo la tele y teníamos más luces encendidas porque era de noche y teníamos ahí un poco una meseta más de consumo y ya está, ¿vale? Pero esto a mí para un día no me sirve, un día solo no me da suficiente información. Entonces, en la misma web de distribución, tú puedes ir al espacio de servicios, descarga masiva de curvas y le dices, quiero que me descargues desde el principio de los tiempos, que básicamente será 2018-2019, que es desde cuando todo este sistema de reporte descentralizado existe. Pero bueno, por lo menos ya tienes 2 años o casi 3 de consumo y puedes investigar mucho más, ¿no? Y otra vez, la pregunta es, pero ¿qué tarifa me recomiendas? Es que depende. Incluso sabiendo cómo son tus curvas, depende de un montón de cosas, ¿vale? Depende de la potencia contratada, la superficie del piso, la orientación, la altura del piso, si es un tercero, si es una planta baja, si tengo vecinos que me cubren porque el edificio de delante está muy cerca, qué elementos de la casa son eléctricos y cuáles no. Lo más importante es que siempre en una vivienda lo que más contribuye al consumo en cuanto a energía, da igual si es gas o eléctrica, es el clima. Calefacción o aire acondicionado son los 2 factores que más afectan al consumo de energía. Da igual qué tipo de energía. ¿Vale? Da igual si la calefacción es a gas
Poner la calefacción cuesta un huevo de pato. Poner el aire acondicionado cuesta un huevo de pato. El clima es lo que más cuesta, ¿vale? De ahí que todas las soluciones de control de clima pasivas que podáis encontrar son una buena inversión. Por ejemplo, un botón. En el piso en el que vivo ahora, llevábamos 2 años que durante el verano teníamos que poner el aire acondicionado. Y entonces dijimos, vale, vamos a comprar un toldo. Pusimos un toldo y desde que tenemos el toldo no hemos necesitado usar el aire acondicionado nunca más. Es un ejemplo muy puntual. Cada casa es un mundo. Mirarlo porque los elementos pasivos, el aislamiento, pueden ayudaros a ahorrar un montón en clima, ¿vale? Entonces, ya cuando llegué a este punto, y estos datos que os enseño no son inventados, EC2 es el acrónimo de otra persona del Slack de Barcelona Engineering con la que estuve charlando un montón y a la que pedí que me diera información porque así, cuanto más casos he ido estudiando, más he ido aprendiendo y más he ido ajustando lo que yo entendía o no del mercado, ¿vale? Entonces estuve haciendo estudios particulares y me hice un comparador de precios. Este, por ejemplo, es con mis datos históricos de consumo desde enero del 2020, aplicando tarifas de todas estas comercializadoras, cómo me habría cambiado la factura. Y en general parece que Som Energia, que es una curva que hay por ahí de color morado, es en la mayoría de casos la más barata, con las que yo he comparado. Seguro que hay algunas que están por debajo, ¿vale? Aquí no es que me hiciera trampas al solitario, es que dio la casualidad que elegí 6 o 7 y con estas 6 o 7, en mi caso, Som Energia me salía más barato, ¿vale? Pero veremos que no siempre es así. Este es el caso de esta persona que os comentaba, F2, que tiene un perfil de consumo completamente distinto. ¿Por qué? Porque resulta que desde septiembre del 2020 ya no teletrabajan y entonces consumen mucho menos. O han cambiado, no sé qué me contó, que habían cambiado algún elemento de la vivienda y entonces pues cambió radicalmente el consumo. O tenemos esta otra casa que es una segunda vivienda de un amigo que tiene una segunda vivienda por Olot o no sé dónde y van ahí pues los fines de semana. Entonces cuando van, porque está en medio de la nada, en Chonetas o no sé dónde, todo es eléctrico. ¿Qué pasa? La casa está fría, hay que calentarla un montón, pero cuando ya está caliente, pues es todo eléctrico, tira poquillo. Cuando no van, consumen poco. Cuando van, hay unos picos ahí del... ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, empiezas a mirar las tarifas que os comentaba antes de las 50 horas que más consumo del mes me las regalas y les sale más barato. Aunque el precio de la energía sea más caro, aunque el precio de la potencia contratada sea más cara, porque hay algunos modificadores en cómo se calcula la tarifa, cómo se calcula la factura, pues sale a cuenta. Todo esto para que cale el mensaje de que no existe respuesta a ¿qué tarifa me pongo? Dame el histórico de todos tus consumos y a partir de ahí podríamos mirarlo, ¿vale? Un ejemplo más, un ejemplo más. ¿Vale? Y entonces, cuando llegamos a este punto, ya, porque la mayoría de los presentes tenemos un mínimo de conocimiento de programación o de código, o incluso sin tener conocimientos se coge el Excel, te descargas los CSVs de distribución y a partir de ahí empiezas a hacer tus números, es el momento de ver el código. Porque aquí somos todos una banda de hackers. Además, aquí quedé súper guapo. Esta foto es de hace ya casi 10 años, pero estoy estupendo. ¿Vale? Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, es que empecé modelándome un montón de tarifas para poder hacer estas curvas de comparación de precios. Yo cogía mis consumos de los últimos 18 meses y les aplicaba estas tarifas. Como veis, por ejemplo, aquí al final de todo hay una que se llama Endesa Tempo Happy, a la que hay un poco extra de código, no solo son números, sino que hay un poco de código porque lo que hace es buscar estas 50 horas que tengo que sacar al mes porque son las 50 más caras que me regalan, ¿vale? Entonces, cuando yo tenía todas las tarifas, cogí y dije, vale, pues entonces, mes a mes, cógeme las métricas, cuánto he consumido, el monthly metrics es como yo modelé el consumo hora, ¿vale? Tal día a tal hora consumí 2 kilovatios hora, tal día a tal hora consumí 400 vatios hora. Con esta colección de datos y información acerca de mi contrato por la potencia contratada, lo primero que hacía es preproceso mis lecturas para quitar, por ejemplo, estas 50 que me regalan, luego con la tarifa y el consumo multiplico y me da el coste de energía, con la potencia contratada y la tarifa me dice el coste por precio, por potencia contratada.
cojo, sumo, resto, multiplico y esto me da cada una de las líneas de estas comparativas que os iba enseñando, ¿vale? Además, por todo esto, además, cogí y dije, no, pero es que, claro, hay que modelarlo bien y entonces ya descubrí el impuesto de la electricidad y empecé a fliparme a modelarlo, pero bueno, aquí hay un error porque todavía lo calculaba con el IVA al 21%, bla, 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 ¿vale? Pero bueno, ya coges todo esto, lo escupes en unos CSVs muy bonitos y empiezas a visualizar, ¿vale? Y ya puestos a visualizar en euros, y eso me ayuda a decidir qué qué tarifa contrato, pues me pongo también a visualizar mis consumos. Porque como os decía antes, yo aquí no veo patrones, tengo solo información de las horas de un día, ¿no? Entonces, ya, porque como os decía al principio, estaba aburrido, ya estaba en la cama, me puse a hacer visualización. No soy especialista y los gráficos son feos, muy, muy feos, os aviso, ¿vale? Pero esta es la visualización de mi consumo en los últimos 18 meses. Como veis, aquí me fui de vacaciones y trabajamos en remoto desde, desde el pueblo de mis suegros. ¿Por qué? Porque era agosto. Pero si no estamos en casa, ¿qué es esta burrada de consumo? Y de repente, yo con esta visualización dije, oye, 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 ¿cómo puede ser que si no estoy en casa y además me acuerdo que desenchufé todo, hasta el router de wifi, de todo, ¿cómo puede ser que tenga estos consumos del copón? La respuesta es que tengo una nevera que es extremadamente ineficiente. He investigado y efectivamente una de las gomas del cierre del congelador cierra mal, el congelador consume un montón y tengo pendiente comprarme una nevera nueva, porque no es normal que cuando no estás en casa tengas esto aquí. Hasta el punto que ahora mismo casi un 30% de mi consumo eléctrico es por la nevera. Esto es una salvajada, ¿vale? No seáis como Ignasi, compraros una nevera eficiente. O cuando digo nevera, digo cualquier cosa que esté encendida a todas horas, ¿vale? Y luego dije, vale, aquí he descubierto ya una cosa, que es tengo una nevera que no es eficiente, pero quiero entender un poco más. ¿Cómo me afectó el confinamiento? Y aquí, si os fijáis, parece que estaba la base en un punto y luego parece que hay un escaloncito, pero no se acaba de ver del todo claro. Y dije, vale, pues vamos a cambiar la visualización agrupando por días. Y esto, cada punto es un día entero, en vez de lo que era antes una hora. Y aquí se ve muy claro que antes del confinamiento estábamos entre 6 y 7 kilovatios hora cada día y pasamos a entre 7 y 9 kilovatios hora día. Y dije, wow, esto es lo que nos cuesta el teletrabajo. El tener dos ordenadores con dos pantallas externas 8 horas al día son 2 kilovatios hora. O 1 kilovatio hora por persona y día. Porque somos dos adultos en la casa, pues aquí también me sirvió para cuantificarlo. Entonces, con esta información puedes saber exactamente si a la empresa le pides que te pague tanto o te pague cuánto, ¿vale? Eh, sí. Pero sigo con el mismo problema. No consigo encontrar una visualización que me dé más información. ¿Por qué? Aquí tengo o información diaria o información horaria con demasiado detalle y que, vale, que sí, que puedo hacer todo lo que sea, ¿vale? Da igual, esto es porque utilicé una librería que encontré por ahí de JavaScript, que la verdad es que está bastante chula, pero ya está. Pero esto no me da suficiente información. Entonces dije, no, lo que a mí me realmente resulta útil es poder ver un día comparado con el día anterior, comparado con el día anterior, comparado con el día anterior. Y entonces me saqué de la manga esta visualización en la que cada fila es un día y cada columna es una hora del día. Y lo que hice es que el verde más verde representa el mínimo de todo el set de datos y el rojo más rojo representa el máximo de todo el set de datos. De modo que aquí es muy fácil ver que aquí tengo unos picos de consumo que seguramente es porque estaba cocinando, ¿vale? Todo esto son enero del 2020, ¿vale? Y aquí es un fin de semana que nos fuimos de casa rural o no sé qué, entonces no había consumo. Y justo una semana después nos confinaron. Y aquí se ve clarísimo cómo cambia radicalmente el color de los consumos.
¿vale? Pero es que incluso si lo hago más pequeñito, sí, a lo mejor me he pasado. Se empiezan a ver más cosas. ¿Qué es este picazo de aquí? ¡Wow! ¿Qué pasó el 5 de junio? Pues no tengo idea. Seguramente hubo una ola de calor y nos pusimos en el comedor con el aire acondicionado a cascoporro y ahí tuvimos un pico de consumo. O aquí, aunque no haya ningún momento más alto, es un día en el que consumimos 12 kilovatios en un solo día. Es un montón. Seguramente teníamos el aire acondicionado puesto todo el día, más bajito, pero puesto durante muchas horas. ¿Vale? Entonces, con estas visualizaciones, aquí nos vemos lo que os decía, de vacaciones y teletrabajo desde el pueblo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto a mí me ayudó un montón a encontrar patrones y a ver que por la noche, ¿cómo es posible que haya esta burrada de consumos? Y esto confirmaba mi teoría de que la nevera consume un montón. Es más, si os fijáis, el verde va cambiando de tono. El verde de las noches, que son estas primeras columnas de aquí, cada vez es más amarillento. ¿Por qué? Porque cada vez por la noche hace más calor, porque pasamos de invierno a primavera y a verano. En verano, aunque sea de noche, hace calor y la nevera trabaja más. Entonces, mirando, empecé a comparar también los datos con una persona que conozco que tiene una tarifa que le regalan 2 horas al día. Y ellos decidieron que queden gratis el periodo de 8 a 10 de la noche. Y son extremadamente disciplinados porque estas horas son gratis. Y porque esas horas son gratis y todo en su casa es eléctrico, solo lo ponen en marcha durante esas horas. Y quiero que lo veáis porque es alucinante. De modo que incluso a veces, esto es un error del programa, incluso a veces, por muy cara que parezca una tarifa, combinada con muy buenos hábitos, sale barato. Y yo he visto facturas de esta familia y son alucinantes. Pagan poquísimo, pagan menos de la mitad que yo. Y lo tienen todo eléctrico. Yo no lo tengo todo eléctrico. Eso es increíble. Esto de aquí no es un error. Perdón, anécdota. Voy a hacer un poco de zoom porque quiero que lo veáis. Sobre todo si os dedicáis a la programación. El mundo eléctrico tiene una cantidad de software, pero que a estas alturas de la película, en 2021, daría bastante vergüenza. Por ejemplo, hay días que tienen 25 horas. ¿Por qué? Porque todas las horas son reales, no son horas UTC, no son marcas milisegundos de este época, cosas que damos ya por hechas. En el mundo de la electricidad todavía no se ha podido actualizar y migrar un montón de backends y entornos super legacy que trabajar con ese código tiene que ser un reto por no utilizar otros adjetivos. ¿Vale? Eh, os enseño la misma gráfica que antes, pero ahora un poco así animado y actualizada a precios de este fin de semana. Si os acordáis, jueves, viernes, no sé qué día de la semana pasada, otra vez, en todas las portadas de todos los periódicos, la energía más cara, el gobierno socialista, no sé qué. El precio de la energía viene de Red Eléctrica de España, eh, es un mercado marginalista, bla, 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 bla. Más cara en Valle, más cara en Punta, más cara en todo. ¿Precio muy superior? Pues no mucho, en verdad. ¿Vale? Si os fijáis, no hay tanta diferencia con el fin de semana anterior. Las zonas amarillas son fines de semana, las zonas blancas son días laborables. Más cara, sí, más cara. Pues que ya partíamos de un punto que a estas alturas de la película ya casi ni se nota. Pero aquí, pues, bueno, lo chulo de estos grafiquillos, de esta librería JavaScript que encontré es que me ha permitido jugar un montón y entender un montón de cosas. Dedicar un rato a hacer de estos grafiquitos y a visualizar la información ayuda un montón. Para complementar todo esto y para entender y entrar todavía más en detalle para saber qué consume, qué no consume y cuánto consume, me compré unos cacharros de estos. Esto es una captura de pantalla de Amazon. Hay trillones de modelos. ¿Vale? De hecho, los míos no sé ni siquiera si están en esta captura de pantalla. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, en la oficina, en la habitación en la que estoy ahora, tengo todo enchufado a través de un ladrón y con esto, de modo que yo puedo medir exactamente cuánta energía consumimos mi mujer y yo cuando trabajamos desde casa, que es la captura de la izquierda. Luego tengo otro puesto en la nevera. Y si os fijáis, en la izquierda pone que
consumimos entre 1,5 y 1,6 kilovatios hora al día. En esta captura de pantalla, pues son unos días de abril en la que estamos los dos trabajando, ¿vale? Y en la captura de pantalla de la derecha se confirma que mi nevera consume 3 kilovatios hora cada día, que es una salvajada. O sea, debe ser categoría G o peor en cuanto a eficiencia, ¿vale? Bueno, más ejemplos. Este ejemplo es muy chulo. Este ejemplo es una persona que conozco. Yo no vivo en Barcelona, vivo en Sant Cugat y hay un amigo que vive en una casa de pueblo. Tenían un cofre de estos típicos de toda la vida, lo que se hacía en el pueblo siempre, tener un congelador en el sótano, estos en los que te caben 4 cadáveres y puedes ayudar a la mafia si un día necesitan que les eches un cable. Pues tenían uno de estos del año no sé, de la preguerra, debía ser. Y se les rompió, se compraron uno nuevo y de repente su factura pasó a ser menos de la mitad. ¿Por qué? Porque todo su consumo venía completamente dominado por ese aparato tan viejo, ¿vale? Si lo hubieran descubierto 5 años antes y hubieran comprado una nevera nueva, un congelador nuevo, seguramente en 5 años lo tendrían más que reamortizado 3 veces, ¿vale? Más visualización para el caso de este amigo en la casa de Olot. Cuando va, le cuesta un montón calentar la casa, pero cuando la casa está caliente no consume tanto. Si se pone una factura que le regala las horas de mayor consumo, pues ya está. En resumen, ¿qué es la factura de la luz? Potencia por precio, energía por precio, impuestos, bonos, servicios, chimpún, y ya está, ¿vale? ¿Pero esto es todo? No, esto no es todo. También está el término de potencia. ¿Yo cómo puedo saber cuál es la potencia que tengo que contratar? Pues otra vez, la respuesta está en edistribución.com. Hay un apartado en el que pone potencia demandada, vas ahí, aquí es que paso ya a la velocidad de rayo, porque es que esto está chupado. Potencia demandada, en mi caso, perdón, este no es mi caso, este es otro ejemplo. Una familia que tienen contratadas 4,6 kilovatios hora y su máximo en los últimos 18 meses está en 3,36. Y fue un día puntual a las 10 de la noche porque estaban poniendo el horno, más la lavadora, más la plancha, más no sé qué. Porque ya veis que sus máximos están alrededor de 2,5. O sea que podrían bajar su potencia contratada un porrón. Bajar 1 kilovatio la potencia contratada es ahorrarse 40 euros al año. ¿Es un ahorro remarcable? No, bueno, es una cena. Es una cena en un restaurante barato. Y ahora sí, con esto y un bizcocho, ya lo tenemos. Gracias a todos. Ahora vamos a hacer ronda de preguntas. Me gustaría, Rubén, que te quites el mute y voy a intentar encontrar mi mouse, que no sé dónde está. No sé qué está pasando. Ah, vale, perdón. Ya está, dejo de compartir. Me he quitado el mute, me presento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero Adelante. Encantado de ponerte cara. Sí, Ignasi, enhorabuena por la presentación y enhorabuena por la investigación, porque el sector eléctrico es muy complicado. Y lo primero que hay que entender es que claro, en este momento no sé cuántos contadores habrá en España, pero más de 20 millones, cada uno está situado en una población diferente. Hay muchas poblaciones que son difíciles de coger. Y había una captura que enseñabas tú al principio que era muy divertida porque aparecían como unos ajustes. Ajuste de valle, ajuste de llana, en la lectura. Ajá. Estos ajustes no los verías más en la factura. Eso es porque ha habido un cambio de peajes el 1 de junio que tú bien nos has explicado. ¿Y qué pasa? Que hay muchos contadores que no se han podido actualizar porque no hay comunicación siempre con los contadores. Por ejemplo, si tienes una masía que está muy apartada, pues es difícil de comunicar y esos ajustes son por eso. Esa me lo había apuntado para comentártelo porque no sé si era tu factura o la de otra persona, pero básicamente... No, esa no era mía, no era mía. Básicamente eso era una cosita que me había apuntado. Bueno, y me presento un poco, que yo estoy muy nervioso, que esto de hablar con mucha gente, para mí es la primera vez, entonces... os explico, yo soy Rubén Pérez, soy responsable del departamento de informática de un grupo que se dedica a la distribución eléctrica, a la comercialización eléctrica y a la producción eléctrica. ¿Qué es lo que pasa? Que la electricidad, como bien has dicho, es un oligopolio, o era un oligopolio, y el año 2013, si no recuerdo mal, se liberalizó. Pero no todo.
solamente una parte, solamente la comercialización. Es decir, ahora, como tú bien has indicado, ya puedes elegir las diferentes comercializadoras. ¿Vale? Entonces yo toco las dos ramas, es decir, toco la parte de la distribuidora y toco la parte de la comercializadora. La parte de la distribuidora es una parte que está, por así decirlo, muy controlada por el Estado. Yo solo tengo un cliente y el cliente es el Estado, que es el que a mí me exige una serie de regulaciones que tengo que cumplir y a cambio de esas regulaciones que cumplo, ellos me retribuyen al cabo del año con una cantidad de dinero que es básicamente, por lo que os hagáis unos cálculos, un 6% del dinero que yo invierta en mantener la red y en dar suministro a las diferentes poblaciones que en este caso mi distribuidora se encarga de hacer llegar, ¿vale? Es el 6% de lo que yo consuma. El cálculo está en el BOE y es, bueno, es un cálculo matemático más difícil que la factura de la luz, ¿vale? Y es así, es como funciona. Y volviendo un poco al tema de la comercialización, ¿vale? Habías comentado el tema he visto por ahí lo del tema del 25 que veías tú. El 25 ese es el cambio de hora, ¿vale? Como en noviembre hay un cambio de hora, tiene que haber un 25 de más y vale, por eso. Lo sé, pero somos informáticos, todos hemos sufrido time zones, todos hemos sufrido el cambio de hora y me parece muy gracioso que todavía a estas alturas de la película exista intercambios de datos con un FTP y unos cron jobs que te pasa un password, te conectas al FTP, te descargas unos ficheros que son unos CSVs que tienen una columna 25 que está siempre vacía, pero de repente un día no lo está. Pongámoslo ya todo en UTC, por favor, y que será más fácil. ¿Sabes? No creas. Pero es muy gracioso que todavía pasa. Hasta hace nada, por ejemplo, los contadores de la luz no tenían usuario y contraseña. Entonces se podían acceder de manera, si tenías algo de conocimiento, podías accederlos y modificarlos. O sea que hasta ese nivel, comunicación de esta de PLC, si tenías conocimiento, podías llegar a acceder y, claro, no lo habían, el protocolo que se utiliza, el protocolo PRIME, no habían incorporado la seguridad y creo que hasta las últimas versiones de este año, pues continúan sin tenerlo. Esto no quería saberlo, pero gracias. No, pues hay muchas historias de la luz, hay muchísimas historias, pero bueno, habías comentado el tema de lo del cambio de potencia. Ahora con los nuevos peajes, te lo he comentado ahí por el grupo, lo que pasa es que el gobierno ha dado una ayuda a todas las personas para que puedan atreverse a hacer un cambio de potencia y reducir un poco la factura de la luz, porque ahora hay un P1 y un P2. El P1 es muy caro y os recomiendo a todos que os reviséis la factura para intentar reducirlo con este último truco que has dado tú, Inasi, que es buenísimo, lo de la distribuidora. Y de forma de que consigáis un poco reducir la factura. Y el P2, como comentabas, es muy barato y es perfecto. Entonces, recomiendo mucho reducirlo. Es gratuito. Creo que hasta un año podéis disminuirlo de forma gratuita. Y en el caso en el que hicierais una reducción y, por ejemplo, empezar a saltaros los plomos y que hey, no puedo continuar así, tengo que volver a como estaba antes. Esa devolución al estado anterior es gratuita. Lo que sí que tendríais que pagar, que creo que son 10 euros, básicamente lo que cobran las distribuidoras, es en el caso de que hicierais una modificación que no fuera al punto inicial, sino si fuera a otro punto diferente. ¿Me he explicado bien? También vi por ahí o a lo mejor depende de la comercializadora, que te permite 2 cambios de potencia gratuitos al año. A lo mejor era una manera semi-oculta de decir lo que acabas de decir, de modo que si el segundo no es volver a donde estaba antes, ese sí que te lo cobro, porque, o sea que te agradezco que entres en este tipo de detalles porque voy a tener que hacer un par de cambios y me ayuda a tenerlo claro. Estoy súper contento de que hayas hecho esta explicación. Después, lo que te he dicho de la potencia. Hay otra cosa que no lo has comentado y que viene de lo otro y viene de esta nueva... sí que has comentado que ahora los precios son muy caros desde el PVPC, pero realmente esto no viene dado ni por el gobierno actual, porque es una ley el cambio de los peajes es una ley que viene del gobierno del PP anterior. Lo sé. Y es una cosa que se hizo, ¿por qué? Porque había muchas comercializadoras que al cliente le ofrecía un precio fijo, pero a la distribuidora después le contrataba un precio discriminatorio, un DH. ¿Qué es lo que pasaba? Que mucha gente no sabía que con la discriminación horaria iba a obtener un beneficio de ahorro económico importante, pero la comercializadora eso sí que lo sabía. Entonces, por detrás les contrataba la discriminación horaria con la distribuidora, pero les facturaba un precio fijo. Entonces, había un ahorro bestial por parte de la Comer, ¿vale? Entonces, el gobierno quiso atarlo, decir, esto lo tengo que atar, tengo que hacer que todo el mundo tenga discriminación horaria, ¿vale? Y
hizo esto de los nuevos peajes. ¿Qué es lo que pasa? Que ha coincidido de que ha habido un aumento de las materias primas bestiales, entonces ha aumentado mucho el precio. Pero sí, a ver, aumenta el precio por un montón de factores, porque hace más calor, hace menos viento, sí, porque es un mercado marginalista, porque viene Francia y nos compra la energía a nosotros, de modo que sube la demanda y obliga a poner el ciclo combinado, lo que encarece a todo. O sea, hay un montón de cosas. También exacto. yo tengo la teoría, responde sí o no como tú quieras, ¿eh? Porque tienes más información y a lo mejor no puedes compartirla. Yo tenía la teoría también de que los nuevos peajes, para incentivar que la gente consuma menos y tal, es porque la red está al límite de capacidad, que necesita una actualización. Incluso este fin de semana hubo un La caída de corte que Francia. afectó bastante a Cataluña, porque hubo un buen pifostio durante un par de horas. Sí, a nosotros no nos afectó, por lo menos yo no tuve constancia, yo también estoy en la parte de sistemas, o sea que no estoy en la parte de mantenimiento de las redes, Ujú. pero mi distribuidora es pequeña. Hay otro detalle más que has enseñado en la captura, hay más de 370 distribuidoras en España. Tú has Vale, o enseñado sea, 4 o 5, el creo. pastel que enseñaba es solo para las más grandotas. Grande. Hay mucho más. Eso no sabía. Vale, vale, gracias. Entonces, lo que os iba a recomendar es que en las facturas es obligatorio que aparezca el nombre de vuestra distribuidora y el portal donde poder descargaros las curvas de carga. Es decir, esa información está en vuestra factura de la Comer y es obligatorio que aparezca. Tenéis que ir ahí a vuestra factura y ver, por ejemplo, en tu caso la Endesa, puede ser que otro sea Iberdrola, otro Gas Natural, otro la empresa que corresponda. ¿Vale? Eso por una parte. Por otra parte, hay otra cosa que tampoco la gente desconoce y a lo mejor lo puedes buscar en un momento, que es ¿cómo se dice? El comparador de tarifas de la CNMC. No sé si has entrado, si lo has consultado. No sabía ni que existía. Es un comparador que tú cuando vas a la Iberdrola Distribución te descargas un fichero que se llama CCH-Cons, ¿vale? Iberdrola Distribución o Endesa Distribución, que era el caso que os enseñabas. Te Ese es descargas el que ese lo descargo fichero, yo. que son tus curvas de carga, vas a esa web, lo cargas y la CNMC te proporciona, te compara con diferentes tarifas, ¿vale? Yo, si queréis, me desconecto un momentito, me voy a ir a la distribución, me descargo mi CCH Cons y Lo accedemos. tengo aquí el mío, espera. ¿Tienes el CCH Los- Cons? Pues ahora ves, pon comparador factura eléctrica CNMC eh, mira, espera, estoy buscando. Esto que te Estoy voy a dar buscando. esto que os voy a dar es oro puro porque es el comparador y enseguida ves los consumos y también te hace una demo de si si reduces o aumentas la potencia, cómo se quedaría tu factura. Esto que veis es el IntelliJ con el CSV, el CCH Cons que estás comentando, Rubén, descargado de distribución. Lo que yo os comentaba en la presentación, vas ahí, descarga masiva. Esto es lo que te descargas. Te descargas un zip con todos estos CSVs. Y Entonces, directamente, lo que estés diciendo es cogerlo y meterlo en la página web que comentas. sí, exactamente a ver si lo puedo pasar aquí por el grupo, un momentito. Qué guay. Qué guay. Simulador, factura eléctrica CNMC, comparador. Pones, bueno, aquí lo paso en el grupo. A ver. A ver. Aquí. ¿Le puedes dar clic? Y lo vemos entre Sí, espera, que todos. me lo he abierto en la otra ventana porque estoy aquí con. Entonces, esto está hecho por la CNMC, que es un organismo público, son Correcto. los Ajá. funcionarios al fin que gestionan el tema eléctrico y aquí no os van a engañar, aunque después resulte que la mujer de Lindos o el antiguo ministro del PP gestionaba la CNMC, pero bueno, eso es otra historia. Dale al contador inteligente, empezar y código postal, bueno, lo han cambiado ahora, últimamente, pero bueno, examinar fichero de consumo, ahora sube los ficheros y ya está. ¿Que subo el zip o solo el No, cons? tienes que subir el CSV. Lo que pasa es que no sabía si ese tenía el Espera, formato. a ver si lo encuentro, porque esta carpeta no sé dónde la puse. Ah, aquí. A ver. Master Has Source. descargado de Endesa, ¿no? Me decías. Esta es de Endesa, sí. Vale, Por ejemplo. vale, perfecto. Vale, no sé, es que no sé. Creo que, mira, creo que es 2019, vamos a poner algo más reciente. Voy. Es la familia que os comentaba que son ultradisciplinados y tal. Tarifa eléctrica, no tengo ni idea. Cuando Novembros, te lo te dé, pondrá ya.
No, porque es fecha antigua. Es- Discriminación, es fecha antigua, discriminación horaria con 2 periodos. yo creo que no Ah, era, ¿eh? Porque tenían la Tempo Happy esta. pues la general, pues la general. General, y potencia, no tengo ni idea. Creo que. Ah, Invéntatela, da igual, hará una estimación sí, ya. eso es, 4,6. 6, continuar. Vale, no, bono social no, pum, Lo del bono, continuar. lo del bono social después voy a criticarlo. Ahí veis que tenéis, por ejemplo, el tema del término fijo. Esto es lo que os hubiera cobrado si hubierais estado con PVPC. Es decir, podéis coger vuestra factura actual y compararla con el precio que tendríais en PVPC si estuvierais ahí. Entonces sabréis el margen que se lleva vuestra comercializadora, si no Ujú. es una PVPC. Eso es importantísimo tenerlo. Si bajas para abajo, ¿vale? Aquí ves un poco más o menos distribuido esto que es a la potencia con total alquiler, va, cosas de gastos diarios, da igual. Ujú. Para abajo un poco más, la potencia. No baja más, ¿eh? Vale, pues ahí tienes cuánto importe de pedido. Si modificas un poco la potencia, creo que ahora lo han hecho con un Explorer, bajas o subes, ves cómo se te quedaría la factura si bajaras o aumentaras de potencia. Claro, ahora en este momento no lo puedes ver, pero si cambiaras a la de discriminación la nueva, la discriminación con 3 periodos, Sí. pues ya puedes ir cambiando y reduciendo las 2 potencias y ver cómo juegas con la factura. Y así ajustarla lo Ujú. máximo posible y ver el ahorro que vas a tener. Si tienes que jugar con muchos electrodomésticos para tener un ahorro de 10 euros al año, mi recomendación es que no vayas al máximo. O sea, déjate un margen por si acaso de repente tienes un nuevo electrodoméstico, tienes cualquier cosa, pero, pero básicamente con esto puedes Muy jugar bien. muchísimo, puedes optimizar mucho. Y junto con lo que has enseñado antes de la distribuidora, pues la verdad es que va de fábula. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Me habían hablado también de sí, un comparador de precios, pero solo para comercializadoras PVPC, que es un bot de Telegram. no, pues Que esto le, es, le- le subes también los tips y te dice, pues mira, a lo mejor si te contratas aquí, si contratas allá, tal. nada, Pero que bueno, que al final ya, lo bueno es ir al oficial. sí, Lo esto que es lo tú dices. mejor y esto es lo que es lo oficial y al fin y al cabo. Después hay otra cosa más, que es que con la entrada de los nuevos peajes han obligado a las comercializadoras a poner un código QR con un comparador de tarifas, ¿vale? Entonces, Ujú. este código QR lo pondrán, aún están en alegaciones, entonces estará a lo mejor a finales de año, creo. Y es que también hay un comparador de precio fijo, en el cual tú puedes entrar directamente a la CNMC y comparar los diferentes precios fijos a donde aparece el de Soma Energía, Vale, vale, ¿vale? vale. Eso también existe por la CNMC, hay que buscar, hay que googlear un poco, pero al final lo consigues y Y comparas. este QR que lleva el comparador estará en la factura mismo. En la factura mismo y cuando le harás una foto, directamente te trasladará tus potencias y tus consumos y Muy directamente ya te guapo. pondrá el comparador junto con una Vale, vale, estimación vale. de lo que te costaría a precio fijo. Entonces tendrás por Ajá. una parte este comparador de PVC, por otra parte el de precio fijo. O sea que se lo han currado mucho. Otra cosa es con la reducción del IVA, que sí que aún estoy enfadado porque lo han hecho deprisa corriendo y es un desastre. Porque fue el día 28 que no sabías a partir de cuándo deberían hacerlo, creo que es el 28 de Vale, junio, creo vale, que fue. vale. Entonces dijeron, vamos a reducir el IVA y a partir de la semana que viene tenemos que reducir al 10%. Sí, prepara los sistemas informáticos para facturar al 10% del IVA, ¿sabes? Machote, ven para acá. Y que después, como los impuestos del año 2013, no te hagan recalcularlos porque digan que eso era ilegal y que no podían hacerlo. Que eso ha pasado. Y entonces con retroactividad se debe de facturar durante X tiempo a los abonados, tipo lo que has comentado, para recuperar esos impuestos que no habías facturado en su momento. Que eso puede llegar a pasar. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Es que el sector eléctrico es una... Vamos a ahorrar un poquillo por si pasa, que nos pille desprevenidos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Alguien de vosotros lo habrá visto en la factura que por peajes de 2013, que fue unos impuestos que se inventaron en la factura, teníamos el impuesto eléctrico, teníamos el impuesto sobre el IVA, sobre actividades económicas. Pues inventaron en el peor año de la crisis, 2013, se inventaron un impuesto a las autonomías. Entonces el gobierno de Rajoy le dijo que no podías aplicar ese impuesto a las autonomías y las autonomías dijeron, vale, no te preocupes, no la publicamos, pero te llevamos a los tribunales. El Constitucional dio la razón a las autonomías, entonces se aplicó con retroactividad el año 2018-19 esos impuestos. Eso ha pasado, eso si googleáis un poco, ha pasado. O sea, esas cosas pasan y esos errores hay. Entonces, eso por una parte. El sector eléctrico es muy complicado y encima lo hacen más complicado los políticos en muchas ocasiones.
El tema de la reducción de potencia, el IVA, perdón, se va a aplicar seguramente para todo el año. Es muy raro. O estiman que no va a haber una reducción de 15 kilovatios hora en todo lo que resta de año. Va a ser muy, muy raro que que subamos otra vez al 21%. Eso es lo que se estima. Después, el PVPC que comentabas, ¿PVPC o precio diario? Me parece muy correcto lo que dices, pero yo estimaría una cosa. Cuando firméis un contrato, id con cuidado, no porque lo hagamos nosotros, sino porque yo he visto clientes que han venido a comentarme cosas de otras comercializadoras y lo veo, que hay como penalizaciones en el caso en el cual hay desviaciones de precio muy altas y tienen un precio muy bajo, en el cual se permite la potestad, en el caso de que haya un margen de diferencia, de aumentar el PVPC para aumentar el margen del precio fijo para que en el caso, precio sí, fijo. Vale, claro, vale, precio vale. fijo. Sí, sí, Cuando sí, en sí, sí, caso en sí. el que haya una pérdida muy grande por parte de la comercializadora, pues te recalculen el precio. O sea que cuando vayáis a contratar un precio fijo hay que revisarlo de que no haya ningún tipo de cláusula ni nada. Otra cosa también importante, con el cambio de peajes, todo el tipo de penalización que tuvierais está eliminado. La CNMC ha dicho que como ha habido un cambio de peajes, todo el mundo parte de cero, es decir, no hay ningún contrato de permanencia. Si decidís cambiaros de compañía, directamente podéis, no hay problema. ¿Vale? Y creo que esos son todos los trucos que os puedo dar para intentar abaratar y, Espectacular. y tal. O sea, es todo. Sí, creo que no hay mucha historia más. Pero que básicamente lo habías explicado casi todo tú. O sea, que te has pegado un currazo tremendo. Y con lo de la última gráfica. Se me ocurrió montarlo en Tabular porque me pasaron unos datos de Aldro, creo que se llama, que es una Sí, comercializadora que cuando te descargas las curvas, el CSV ya viene así, ya viene con las 25 columnas. Y lo abrí con Google Docs y con Google Docs es muy fácil. Formato condicional, lo pongo los colores y dije, anda, mira, pero si así realmente es lo que necesito. Entonces cogí, me curré el algoritmo de la escala de colorines, no sé qué tal, y tengo todo el código. Al final, es que ya te digo, 2 meses en cama sin poder moverme, porque es que estaba bueno, completamente roto, no tenía nada más que hacer. La verdad es que también me lo he pasado bien, me ha servido un montón para aprender todo esto, ¿no? pues yo creo que con eso, y con eso creo que ya lo tenemos todo. No sé si hay alguna cosilla más que nos hayamos olvidado, pero Veo por aquí una pregunta en el Excel, dice, Joan, dice, ¿todas las distribuidoras ofrecen el mismo formato de datos? no, no todas. No todas. Hay unas que sí, o sea, hay el fichero CCHcons para exportarlo a CCHcons para exportarlo a, ¿cómo se dice? Al comparador que habéis visto, sí. Ese formato es compartido por todas, pero después hay otros formatos, he visto de todo. Pero es importante coger ese formato que normalmente te lo dan en CSV, creo. Pero ese formato con esas columnas que has visto por pantalla, eso siempre te lo tienen que dar, es obligatorio por ley. Ya es diferente el tema del otro. Hay otro truco que nos ha enseñado también, que a mí me gusta mucho, que es el truco de hacer medidas instantáneas al contador. No sé si lo has Sí, sí, explicado. lo conozco, pero tengo experiencia un poco... A ver, si tienes buena comunicación con el contador, ¿vale? Puedes hacer medidas instantáneas y si hay una comunicación y ves que te responde rápido, pues puedes llegar a saber cuándo te mide un consumo a través de una medida instantánea, a través de la web de la distribuidora y ahí ese truco a mí me en, funcionó, por ejemplo, para la nevera, que estabas explicando exacto, antes, y también lo gasté. exacto. En edidistribución.com, de hecho, o sea, yo no sé qué pasa, en mi caso no funciona. Y lo he probado en un par de sitios más de familiares y tal, y a veces sí, a veces no, a veces depende del día. También tengo un amigo que le funciona a las mil maravillas y un día hablando con él así también en una llamada de Zoom me decía, mira, voy a medir cuánto consumen las luces de la cocina. Se va, pum, las pone todo en marcha, medida, 30 segundos, tanto. Pum, va, las apaga, pulsa el botón y otra vez. En el distribución.com hay un botoncito que es que podría enseñaros, que es eso, consumo actual, creo que se llama así. Si entráis en distribución.com y jugueteáis un rato, encontraréis mogollón de información. Pero Eso al fin y al cabo es lo importante, acceder a toda información, porque en la factura no hay. En la factura hay unas barras y unos números que son un hash tan bestia que no sirve para sí, nada. la factura es difícil de entender y hay comercializadoras que lo hacen aún más difícil de entender. A mí la claridad brilla por su ausencia. Aparte también, lo has explicado tú, pero el precio de la luz es una matriz. Una matriz en la cual hora a hora se va calculando el precio acorde al precio que tenemos en el mercado. Entonces, es imposible, no vas a poner una matriz de, no sé, 24 horas al día, 30 días, pues imposible. Haces ahí la estimación, haces el cálculo y por contrato pues tú has establecido unas bases de facturación.
Entonces, es lo que dices tú, está la potencia. Antes te explicaba lo de los ajustes que han aparecido este mes por motivo de que se han habido los cambios y no ha dado tiempo a lo mejor a la distribuidora de actualizar todos los contadores, porque claro, pensad que cada domicilio tiene un contador y que se han tenido que actualizar todos en menos de 24 horas y tenerlos todos preparados para que a partir del día 1 de junio se pudieran empezar a facturar con los nuevos periodos y los nuevos peajes. Y eso, pues has llegado hasta donde has llegado. Y los que no has llegado, pues han hecho el día, si era el día 1, pues al final hay casos que han llegado hasta el día 15, ¿sabes? Porque, por ejemplo, para que veáis un poco, y tú que eres de electricidad lo sabrás, pues hay elementos en la red de gente o de domicilio, pues una bombilla de los chinos, por ejemplo, que te pueden generar interferencias en el cable PLC y pierdes la comunicación. Entonces ese contador queda incomunicado y cuando haces esas medidas instantáneas, pues no se puede, no te responde. Porque esa bombilla que ha enchufado en ese momento esa persona que la ha comprado en los chinos te genera interferencias en la red. Y está Esto no, jodido. no lo había oído nunca. Sí, sí, Qué sí, eso buena. pasa, Sí, eso sí, sí, pasa, sí. claro, claro. Y Qué aparte, guay. pues claro, cuando hay trafos, hay concentradores que la distancia con el contador es muy larga, por ejemplo, Sí. o poblaciones con muy pocos contadores. No, zona rural también, que el cable sí que es. ¿No? Sí, es muy Sí, sí, sí. difícil. La distribución eléctrica en España es muy Sí, sí, complicada. sí, 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 sí. Aparte de lo que decías tú, que eso pues en las grandes ciudades tendrán problemas relacionados con eso. Yo, que en mi zona de distribución es zona de población pequeña, pues no tengo esos problemas de capacidad. Bueno, aunque sí que hay, que es verdad que hay alguno, pero bueno, hay alguno, pero poco. Y sí, y eso. Y básicamente eso, que es que no sé qué decir ya más tampoco. Oye, súper contento que hayas podido apuntarte un mogollón de información. Suerte que está todo grabado porque no estaba tomando notas y que estoy dándome cuenta que ya no, Y la después, mitad después incluso. cuando lo compartas, si puedes difuminar mi cara para que no, y de esto, para que no me tiren a la calle, también sería un favor. Bueno, voy a tener que sacarme el título de edición de vídeo para cuñados también, ¿eh? O sea, no sé si Sí, no sé en la UAC, pero tendré que buscármelo o algo. ¿sabes? Pero eso. Pero, Perfecto, perfecto. Oye, mira, voy a hacer una cosa. El chat que has pasado el link. Sí, de hecho, da igual, si lo tengo abierto ahí. Luego me lo apunto en otro lado. Vale. No sí, sé si tenéis más preguntas. No tengo el Excel abierto. Aquí hay otra pregunta. David, ¿hay más aspectos a destacar propio de las zonas rurales? Interesante. No tengo ni idea. zonas rurales, pues potenciar el autoconsumo, que si es una zona rural me imagino que seguramente tendrán que ser la vivienda unifamiliar, que es lo que hay más. Y de las zonas rurales lo que pasa es que están un poco, pues hasta hace poco estaban un poco abandonadas porque o sea, no fomentaba la CNMC inversión en las zonas rurales. Entonces, directamente tanto las instalaciones que habían como las empresas que distribuían, pues no tenían suficiente capacidad como para añadir nuevos elementos o mejorar las instalaciones y que evitar apagones o fallos. Y encima son las zonas rurales normalmente tienen climatologías muy adversas, pues nevadas importantes, que es lo que más afecta al tendido eléctrico, porque claro, hay un efecto que es que cuando tienes un cable, si le pones nieve encima y se va acumulando, 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 al final la torre hace ¡paf! Y se convierte como si fuera un ovillo. Eso lo he visto. Claro, en las zonas rurales el problema que tienes es eso, que mantener el tendido eléctrico es mucho más caro y como hay menos población sale poco, económicamente no es viable. Pero tampoco no hay ninguna otra diferencia cara a la comercialización eléctrica porque el precio por kilovatio no se establece. No se establece. Yo, a lo mejor, si es una vivienda unifamiliar, hay mucha más envolvente en lo que es la vivienda, aislamiento de perfilería de ventanas o espuma en los muros exteriores o contra el suelo, etcétera. Todo lo que son elementos pasivos para reducir el consumo, ¿vale? No tanto en lo que es la red, sino lo que es el consumo. Sí que es algo que, pues reciente, bueno, es que mi mujer se dedica a la construcción y es algo, y además especificada en ventanas, o sea que es algo que discutimos mucho a menudo. Hay una cosa que ahora cambia los peajes y puede ser económicamente muy interesante y son las baterías, las condensadas. Hay una calefacción por baterías que, aprovechando que los nuevos peajes por la noche están baratos, puedes darle mucha caña a la calefacción por la noche porque los consumos son muy baratos en las horas de las 12 a las 8, si no recuerdo mal. Entonces, para esta persona, si es un lugar con mucho frío por la noche, ese tipo de calefacción eléctrica que hasta hace unos años era inviable, ahora a lo mejor le podría ser un poco más económicamente más viable. Ujú. Ahora que estabas diciendo eso, digo, vale, pues ese tipo de calefacción podría ser. Hay una inversión inicial porque es un equipo nuevo, etcétera, y a lo mejor, pues.
económicamente es muy caro. ¿Y qué pasa? Que si después te vuelven a cambiar la legislación y las horas valle pasan a ser más caras, toda la inversión que has hecho para esa instalación adaptada a esos consumos por la noche que son muy baratos, pues lo pierdes. Y en rural, por lo menos yo por lo que veo del pueblo de mis suegros y compañía, lo que es calefacción, lo que sigue siendo imbatible en precio es la caldera Venga, no de gas, ¿qué quiero llamar? De gasoil. sí. Ya yo la primera vez que vi una masía un depósito de 800 litros de gasoil. Ah, sí, esto es para algo caliente. Y es que soy muy de ciudad y estas cosas me pillaron un poco. pero, pero no sé qué más. Si no hay más preguntas, un agradecimiento enorme a Rubén por poder asistir y porque me ha rellenado un mogollón de huecos, incluso lo que me decías de las distribuidoras y dudas que tenía, incluso me has dado ideas para seguir investigando, seguir aprendiendo. Y a todos los que habéis podido venir y a los que estáis viendo el vídeo, putifarra de pagés o algo. No, no, es broma, es broma. Ya me han puesto por aquí, por Slack, un amigo me decía que no puede atender porque tiene líos en casa, porque son malas horas y eres padre, que si duchas, que si cenas. Por eso también lo hemos grabado. ¿Vale? Pues nada, si no hay mucho más, gracias a Juan y a Marc por el cable que me han echado para Gracias, enseñar todo Ignacio. esto. Ha sido genial. ¿El vídeo Y lo compartiréis por el Meet? bueno, la verdad no tengo ni idea. De momento yo he pulsado un botón que pone recording. Aquí en el rinconcillo pone recording. No sé qué Aún va lo a pasar pone. a partir de ahora en el momento en el que ponga stop. No sé si esto está subido en el cloud. No tengo ni idea si va a tener paso. No sé qué va a pasar. O sea, que editar y ponerte ahí un emoji para que no se vea acá, Rubén, no sé si será posible. Pero bueno, algo haremos, algo haremos. Perfecto. Y nada, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós. Genial. Adeu.